bienvenidos a Conciencia Económica, el programa donde les damos a conocer todo lo que tiene que ver relevante de la economía global, local y posiblemente la economía personal. El día de hoy vamos a platicar de unos temas súper interesantes, pero no estoy solo, estoy bien acompañado con mi amigo y coanfitrión César Sánchez. Hola César. Es un verdadero gusto, estimados amigos y amigas, de poder compartir junto a este espacio donde, como bien dice Mario, es una oportunidad donde podemos tratar temas que a veces parecen confusos, difíciles de comprender, pero más importante aún, no solo poder entender el concepto, sino poder saber cómo nos afecta en nuestra economía personal. Y uno de ellos es, ¿te has preguntado acaso cuando tú pides un medicamento, ese medicamento te lo entrega directamente a quien se lo compras? ¿O hay alguien más que es parte de la entrega de ese producto? O bien, si tú estás comprando un boleto aéreo, ¿será que se lo estás comprando siempre directamente al avión en el cual te vas a subir? ¿O acaso utilizas los servicios de otras personas que te permiten acceder a este tipo de servicios o a este tipo de productos? De eso vamos a hablar el día de hoy, sobre los intermediarios. Y principalmente preguntándonos si realmente son necesarios, si encarecen en la entrega de lo que nosotros estamos comprando, o al revés, o hacen eficiente el mercado y nos permite tener acceso a más productos y servicios. Vamos a poner un ejemplo como nos gusta en Conciencia Económica, donde Carlos es un productor de una pequeña producción de cacao. Está en una parte rural de Guatemala y obviamente la cantidad de producción que genera no es suficiente como para poder ir a ofrecerle su producto a una productora de chocolates. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Existe un intermediario que lo que hace es pasar en más de 20 fincas pequeñas a recolectar todo ese producto para juntar el mínimo que requiere una planta de chocolate para poder recibirlo. También hace un proceso de control de calidad para ver que todo esté uniformado. Y ahí la pregunta que hacemos es, este intermediario, si no existiera, ellos no venderían, pero obviamente esta persona va a ganar un poco de dinero. ¿Será que está justificando ese proceso el incremento de precio o no? Y esa es parte de lo que lo haremos. Y yo creo, Mario, que me gustaría ampliar un poco en ese ejemplo que bien has dado, porque muchas veces se considera el intermediario como que su función no justifica lo que gana o lo que cobra, porque es más, en el ejemplo que pusiste, yo me tomé horas de sol, de lluvia, de viento, de cuidado para tener la cosecha, para poder tener un retorno pequeño sobre todo mi esfuerzo. Cuando llega un intermediario que ni se desveló, que ni llevó sol, que ni llevó lluvia, recoge el producto y quizás gana más que yo. Estoy obviamente polarizando el ejemplo, pero a veces nos ponemos a pensar, ¿y por qué este tipo de injusticia? Y hoy es lo que vamos a conversar, si realmente este intermediario hace eficiente el proceso o bien podría ser algo que nos está encareciendo. Entonces hablemos un poco de qué significa ser un intermediario. Un intermediario es aquella persona que conecta la oferta y la demanda. Vamos a verlo como un proceso muy general, donde lo que hacen es hablar con los productores, hablar con los compradores y crear ese vínculo. Usualmente vemos los intermediarios como que si fuera una persona que está en medio del proceso, pero también hay procesos hasta digitales. Por ejemplo, una plataforma de un e-commerce o una plataforma de un mercado digital puede ser considerado un intermediario. Por eso es que tenemos que pensar que ahora ya no solo son esos que están haciendo recolección, como hicimos en el cacao, sino que también tienen procesos que de otra forma tal vez no hubiera podido entrar estos clientes a conseguir, estos proveedores a conseguir estos clientes. Por ejemplo, lo que hacen es conseguir clientes, hacer más eficiente productor, unir a varios productores, como hablábamos en el cacao, y hay varios procesos más que vamos a ir discutiendo en el episodio. De hecho, Mario, te quiero comentar que recientemente vi una investigación, prácticamente una persona estaba disertando al respecto, y enhorabuena que estamos preparándonos para este tema, y te doy el dato exacto. Se puso a analizar cuántos pasos y cuántos intermediarios hay en una transacción de un pago con una tarjeta de crédito. Vas a un comercio, pagas con tarjeta de crédito, y ¿qué fue lo que sucedió desde que pusiste tu tarjeta en ese POS, en ese dispositivo para hacer el cobro? Y te doy una idea exacta. Fueron 32 pasos y 11 intermediarios
del momento desde que vos pagaste hasta que todos recibieron la parte proporcional de lo que tenían. 11 intermediarios. Claro, una misma empresa puede ser distintas veces intermediario, pero te das cuenta, en una transacción que pensamos que es de punto a punto, realmente hay muchas personas involucradas. Y la pregunta sería con lo que vos estás diciendo, Mario. ¿Qué pasa si no fueran 11, si no fueran 10 intermediarios? Ese proceso sería tan expedito y podrías pagar tan eficientemente con tu tarjeta de crédito. Es bien interesante porque todos cobran un pedacito. O sea, lo que me estás diciendo es que por agilidad hay un costo, por ejemplo. Por agilidad, eficiencia, accesibilidad. Así es. Entonces, ¿por qué no hablamos de algunos sinónimos que hablan del intermediario? Porque usualmente como que el intermediario lo manejan solo con temas de agroindustria, pero hay distribuidores, hay mayoristas, corredores o brokers que le llaman en algunos casos. También están hablando de que puede ser un operador logístico o un comisionista o un mayorista inclusive. Todos estos tienen que ver con agarrar un producto y facilitar el proceso logístico para poder llegar al cliente final. Y te digo que me siento identificado y te voy a decir en el tema de lo que son los intermediarios, yo funjo como un intermediario, tengo una corredora de seguros y efectivamente soy un intermediario entre una aseguradora y un cliente. Y hay una función por la cual un cliente no iría directamente con una aseguradora. ¿Por qué razón? Porque no sé de seguros, no sé cuál debería tener, no sé qué precio debería pagar, si este es el más barato, este es el más caro, este es el que me sirve, este es el que no me sirve. Y ahí es donde entran las funciones de los intermediarios, de poder tratar de filtrar ese proceso, en este caso de ignorancia sobre el tema, para poderle dar el mejor producto o servicio hacia la persona que lo está requiriendo. Y te voy a poner la contraparte de una vez, Mario. Algo que me gusta, por ejemplo, en el caso de Bitcoin, por ejemplo, que hemos conversado varias veces de ese tema en este espacio, es que lo que trata es de evitar los intermediarios. Para que en el caso que mencioné, por ejemplo, la tarjeta de crédito, que hay 32 pasos de los intermediarios, que sea una entrega de punto a punto sin fricción. Entonces yo creo que la intermediación, dependiendo del caso, tiene sus partes muy positivas, creería yo que son muchas más las positivas y algunas que podrían ser más eficientes. Te diría de que uno de los retos que tiene este concepto de ser intermediario es que, aunque no lo crean, puede reducir los costos de las transacciones. Pero uno diría, pues hay un sobrecosto, pero lo que pasa es de que, piensen ustedes, si ustedes son el productor, su especialidad es producir, tendrían el conocimiento, el tiempo y el presupuesto para ir a buscar los clientes, conocer los mercados, transportar el producto, almacenarlo, cobrarlo, el costo financiero, y cada una de estas etapas pues, no solo tiene un costo, sino que también tiene una eficiencia si la persona es experta en cada una de estas etapas. Entonces, y yo lo que diría, y quería sumar a lo que dijiste de último, Mario, la ventaja que tiene la intermediación es que hace especialistas a todas las partes. Es decir, el que es bueno para sembrar, en el caso que pusimos de agroindustria, pues va a ser muy buen sembrador. El que es bueno para cosechar, el que es bueno para agrupar a cada uno de los productores, el que es bueno para venderlo al mayorista, el que es bueno para venderlo a las cafeterías, el que es bueno para venderlo al consumidor final, que si cada una de estas eslabones o intermediarios falla, podés vos quererlo acaparar todo, pero no vender nada, porque no tenés la capacidad ni el conocimiento de poder llegar hasta el consumidor final de forma punto a punto. Yo creo que una forma que lo podemos ver, amigos, es cuando ustedes contratan un tramitador. Seguramente el trámite ustedes lo hubieran podido hacer, pero realmente tienen el tiempo, tienen el conocimiento, tienen la facilidad para poder hacer dichos trámites. Así que, ¿qué tal si, César, empezamos a explorar un poco lo que son los beneficios? También vamos a decir que hay otros que son en contra de los intermediarios, pero empezamos con los beneficios que sí nos conviene tener un intermediario en nuestro proceso. Sin lugar a dudas, como lo estábamos comentando, y es quizás el más obvio, y aunque podría no parecerlo, es que reducen los costos y el tiempo. Voy a poner el ejemplo en el caso específico del café. Yo voy a hacer todo el proceso del café hasta la taza que se va a tomar el consumidor. Eso implica que lo tienes que sembrar, lo tienes que secar, lo tienes que poner un establecimiento donde vas a llevar el café, donde lo vas a procesar, donde por fin lo vas a poner en una máquina para poder entregar la taza servida. Te faltó la marca, te faltó el empaque, te faltó un montón de procesos cosas más.
Pero eso no te sería posible, te saldría muy caro. Pero en el momento de tener la intermediación, logras hacerlo mucho más rápido y a la vez bajan los costos a manera de que el consumidor pues esté dispuesto a pagar esa taza de café, que de lo contrario le saldría una fortuna que no lo haría. Otro de los beneficios que tiene la intermediación es el concepto del acceso y la disponibilidad del producto a regiones lejanas. El ejemplo del cacao es un ejemplo que es de la vida real. Muchos de estos productores estaban muy alejados de lo que es una carretera principal y este intermediario literalmente tiene que tener un carro 4x4 solo para llegar a estas pequeñas granjas que de otra forma ese producto no lo podrían sacar al mercado principal. Consolida y tiene acceso a estos productores de chocolate. Bueno, de hecho esto ha sido la especialidad de Amazon, por ejemplo. Ha sido el principal intermediario del mundo, en el cual te dice qué producto quieres. No importa el producto que quieras, yo te lo puedo poner en la sala de tu casa, o Temu o uno similar, en la cual han hecho esa función de intermediación para mejorar el acceso y la disponibilidad. Pero hay otro que quizás no se percibe tan fácilmente, que es la reducción de riesgos para todas las partes. Vamos a poner nuevamente el ejemplo. Quienes están sembrando, en el momento de que entregan ese producto a quien lo está recolectando, se acabó su responsabilidad. O sea, yo ya hice mi labor, ya cobré, listo. Ahora es la responsabilidad de quien lo recolectó de poderlo recolectar igual por otras partes y poderlo vender a mayoristas. Es decir, comenzamos a cada fase del proceso a reducir nuestro riesgo desde el momento de la siembra hasta el momento en que está la taza servida. Otro de los beneficios es que están aportando no solo información, sino confianza. Esto viene por el concepto del ejemplo del cacao, de que ellos hacen un proceso preliminar de control de calidad para poder garantizar que los granos que van a recibir son los del estándar mínimo que va a recibir el proveedor o el productor de chocolate. Pero también puede retroalimentar a los productores sobre ciertos conceptos, como por ejemplo qué tipo de cacao, qué tan amargo quisieran el cacao, qué tanto tiempo deberían de estar dejando la cosecha. Y esto lo logran porque como están pasando por varios proveedores, pueden mejorar, porque a través de las mejores prácticas compartir con el resto de la red. ¿En qué momento se requiere más? ¿Cuál es el gusto particular del consumidor? Entonces eso otra vez vuelve a ser más eficiente todavía este proceso gracias a todo ese intercambio de información en los intermediarios. Pero hay un tema también muy importante, el tema del financiamiento y la liquidez. Puede ser que otra vez que este productor de cacao, productor de café, lo que usted quiera, agarramos un ejemplo de agroindustria, pero trasládelo a cualquier otro tipo de industria o negocio. Poner una cafetería para tener una taza de chocolate o de café le resultaría una cantidad muy difícil de poder manejar, o quizás no tiene la cantidad suficiente de dinero para tener la disponibilidad de cacao que necesita el que está recopilando esa materia prima. Entonces decirle, bueno, si quieres que siembre más, voy a requerir o que me des crédito o que me des un anticipo o que hagamos alguna forma para que yo pueda suplirte lo que quieres. Y como hay un interés común entre ambos, entonces resulta más fácil poder hacer esas alianzas productivas y económicas para poder hacer que el producto camine. Finalmente, otro de los beneficios que tiene es que apoyan en la logística y la cadena de valor. ¿Cómo lo hacen? Por ejemplo, con un tema de que si un producto tuviera que estar en un refrigerado y si ustedes quisieran conseguir lo mínimo que pueden tener es un camión, supongamos que está refrigerado y tiene un volumen que pudiera manejar el doble de su producción, pues a través de este intermediario, primero garantiza que la cadena de frío se mantenga y segundo, va a lograr consolidar, porque si no, a ustedes les hubiera tocado pagar el camión completo y ustedes ahora pues van a cobrarles por el equivalente del pedazo del camión que van a utilizar. Pero aquí hemos hablado ahorita de ejemplos de donde el intermediario brinda valor. Pero César, ¿qué tal si hablamos de cuando no está brindando valor y simplemente si es un encarecimiento de los productos o servicios? Antes de iniciar con estos contras, quiero contarles una pequeña experiencia. Con Mario tuvimos la oportunidad de escribir un libro que se llama 10 razones para invertir en criptomonedas y 5 para no hacerlo, el cual está disponible en Amazon en formato digital y en formato físico. Ahora bien, cuando hablamos de logística, esto es lo interesante. No hay ningún libro físico en ninguna bodega, ni de Amazon, ni de Estados Unidos, ni de nosotros. Si alguien decide comprar el libro, Amazon se toma el tiempo de imprimir el libro, de hacer el libro y mandárselo individualmente a cada persona que lo requiera.
Eso dígame si no tiene un balón de intermediación enorme. De inventarios. De inventarios. No tener físicamente las cajas. Te lo piden en Arkansas un libro, ¿qué haces? No vas a mandar un libro a Arkansas, solo el envío te sale mucho más caro que tener la bondad logística que tiene algún intermediario. Pero bueno, me hiciste la pregunta de los contras. Yo creo que cuando hay principalmente falta de competencia, cuando no de competencia de poder hacer las cosas, sino no hay más jugadores brindando un servicio, pueden haber tarifas excesivas o incluso un aprovechamiento del costo de la intermediación, lo cual pues obviamente repercute negativamente en la parte a la que le están intermediando, tanto de un lado como del otro. Esto se puede reflejar con el concepto del transporte de cacao. Si solo hay una persona que maneja esa ruta, él va a poder definir qué tanto puede crecerlo porque los productores no tienen otra opción. Otro de los puntos donde también es un costo muy elevado es cuando es un pasamanos. ¿Qué quiere decir un pasamanos? Es cuando hay un distribuidor, un subdistribuidor, un subdistribuidor y lo que están haciendo solo es moviendo por pedazos el producto, cada quien tratando de ganar el máximo margen y solo encarecen el producto, igual el servicio. Bueno, de hecho, con lo que estabas mencionando, Mario, lo que yo comentaba sobre este estudio, donde hay 32 pasos y 11 intermediaciones para una transacción de tarjeta de crédito. Y lo mismo podríamos pensar, por ejemplo, en el envío de las remesas. ¿Cuántas manos están involucradas desde el momento que una persona envía una remesa hacia el beneficiario que se lo está enviando? Y eso significa que cada intermediario se está quedando con una pequeña parte o cobrando un intermediario de forma inmediata y a un muy bajo costo. Entonces, esas son las ineficiencias que tienen muchas veces los intermediarios y que las innovaciones en la tecnología y particularmente tecnología financiera digital van a ir poco a poco haciendo más eficiente el proceso de intermediación. Otro de los factores donde no se genera valor es cuando hay una asimetría de información. ¿Qué quiere decir esto? De que toda la información la reciben hacia el distribuidor o el intermediario, pero no lo baja hacia las personas que están abajo. Esto puede ser desde lo que podría ser la competencia, podría ser la calidad, y entonces dicen que la información es poder. Bueno, si no traslada esa información, sigue con el poder. Esto cada día es menor porque el acceso a información en internet, pero es una función. Otro contra, y lo escuché el día de hoy, escuchando un podcast, me pareció súper atinado, es el conflicto de interés. Suponga usted que usted tiene un asesor financiero y ese asesor financiero gana un 10%. Voy a poner un ejemplo fácil. De la inversión que usted realice y usted tiene $100,000 invertidos, eso significa que él va a ganar 10,000 por gestionarle esos 100,000 que usted le dio a gestionar. Pero ¿qué pasa si esta persona que está invirtiendo le dice, mire, estoy pensando utilizar $50,000 para poder pagar la hipoteca de mi casa? ¿Qué me recomienda? Ahí entran los conflictos de interés, porque este asesor, por muy bueno que sea y honorable, va a ver que si da esos 50,000, va a dejar de percibir un retorno al cual ya estaba acostumbrado. Entonces hay que tener cuidado con esas intermediaciones donde puedan haber esos conflictos de intereses que hagan que la intermediación no sea eficiente. Otro de los factores que también no se genera valor es cuando capturan al productor. ¿Cómo lo pueden hacer? Pues pueden usar con un contrato de exclusividad o que les dan un anticipo y ese anticipo les garantiza de que no van a poder mover su producto por otros lugares, o simplemente no les comparten información y creen que la única opción que existe es la de este intermediario. Que en buena medida, Mario, también cerrando estos contras que puede tener la intermediación, son costos escondidos, en el cual no están tan claramente definidos como lo que hemos estado conversando, sino te lo ponen, a ver si a usted le ha pasado, amigo y amiga, gastos administrativos. No sabe usted qué es ese gasto administrativo, sí, pero es una forma en la cual pues están cobrando esa intermediación, un porcentaje que no le queda claro a las partes, excepto al que la cobra, de qué se trata. Yo creo que hay una frase que me encanta cuando empezamos a generar este contenido que dice, si en un intermediario no puede justificar claramente el costo que le está generando el producto, creo que te están cobrando mucho. Sin lugar a dudas. Así que, sin lugar a dudas. Entonces, ¿cuándo son o cuándo no son necesarios los intermediarios? Eso es lo que vamos a platicar entonces, César. ¿Qué tal si empezamos con uno primero? ¿Quieres que empecemos uno? ¿Será que nos da chance? O mejor, vamos a ir a una pausa para que o dejarlo con la atención de lo que vamos a conversar a continuación.
Entonces, ¿los intermediarios realmente son un costo o son los que facilitan en la cadena de producción para llegar a los clientes? Esa es la discusión que estamos teniendo el día de hoy en Conciencia Económica, donde tenemos que definir en qué momento aplican o en qué no momento aplican los intermediarios y qué valor dan al proceso productivo en nuestro país. César, le hice una pregunta donde le pregunté antes del corte cuáles eran algunos de los factores claves donde sí es necesario una intermediación. Así que ya que les dejó con la duda, César, ¿cuál era la respuesta? Yo creo que una de las... Bueno, no hay una sola respuesta. De hecho, vamos a compartirle algunas de las que nosotros por lo menos hemos trabajado para compartir con usted. Y la primera quizás es que hay muchos productores pequeños y muchos compradores pequeños. Que esto de alguna forma lo podemos ver reflejado en el ejemplo inicial que pusimos. Pueden hacer pequeñas producciones de cacao que solo tiene una hectárea, 2 hectáreas, 5 hectáreas y que para que sea negocio para industria debe conseguir 250. Entonces va a tener muchos productores pequeños y a la vez, a pesar de que va a poder tener un bloque grande, realmente lo que va a vender es taza por taza. Hablando de tazas, esa es la siguiente opción, que es que son productos muy delicados o que son perecederos. Un ejemplo de esto es cuando nosotros tenemos una producción de algún tipo de artesanía que es muy frágil. Bueno, si ustedes tuvieran que meter en su vehículo las piezas, ¿qué probabilidad tiene que se le rompa una o varias? Entonces lo que hacemos es contratar una persona o una empresa de transporte que garantiza y les da pues, básicamente una tranquilidad de cualquier desperfecto o merma que pudiera haber de su producto. De hecho, con lo que estás diciendo se me ocurren los de traslado de valores. ¿Qué riesgo corre usted en llevar una cantidad significativa de dinero en efectivo del comercio hacia una institución financiera? Yo no quiero ese riesgo, entonces mejor contrato un intermediario que es experto, tiene un carro preparado, tiene gente armada que le va a facilitar hacer ese servicio que usted necesita. Algo que es bien importante, y le voy a decir algo que también lo veo bastante seguido, es la alta incertidumbre, principalmente en temas de estafas. Hay varias variantes, pero estafas, devoluciones, calidades variables. Pero ¿sabes dónde es que se evidencia mucho eso? Cuando es la venta de productos por internet. Sí. La venta por productos en internet, la probabilidad de que de repente, por ejemplo, cuando te dicen pago contra entrega, ¿qué probabilidad hay de que cuando entregues el producto realmente te van a pagar? Correcto. Entonces buscas a alguien que tome ese riesgo a la hora de hacer ese proceso de compra-venta. Y te amplío en el que iba a mencionar el tema de las estafas. Yo tengo también la oportunidad de poder asesorar a personas para invertir en Bitcoin. Y algunas consideran que mi servicio de intermediación no vale la pena pagarlo. Pero no significa que quien no me pregunte le va a ir mal. Sin embargo, muchas personas por falta de conocimiento o lo que estamos hablando de una incertidumbre muy alta, pues yo lo hago porque eso es fácil y paran siendo estafados por no tener el conocimiento adecuado de lo que están haciendo. Entonces, si es algo complejo, yo creo que también vale la pena que usted busque un intermediario que le pueda apoyar. Otro ejemplo de esto es cuando existe una gran complejidad en el proceso de llevar el producto hacia el cliente. El ejemplo de esto son importaciones y exportaciones, donde se requieren personas que son expertos en la tramitología, expertos en conocer todas las regulaciones de los clientes, o cuando simplemente el proceso es tan complejo, por ejemplo, cuando son licencias fitosanitarias o cualquier permiso. Químicos. Todos estos productos complejos, se necesita alguien experto, porque yo me podría volver experto, pero ese es mi negocio. No. ¿En ese quiero enfocarme? No. Entonces, ese es otro ejemplo. Ahí es donde los intermediarios cobran llamemos un alto valor, donde usted hay un área que o no tiene el tiempo o no puede hacerlo o necesita cierto tipo de permisos que alguien más ya se los puede proveer. Que esto de alguna forma lo podemos resumir en aquello que también requiere de alta complejidad. Algo que realmente es muy difícil de tener y sobre todo cuando necesitas financiamiento. Si no es necesariamente una institución bancaria la que pueda dártelo, pues ¿por qué no a través de un intermediario que te pueda facilitar ese crédito para producirle la materia prima que él necesita para poder hacer negocio? Pero te lo voy a poner con un ejemplo bien sencillo, es el concepto de factoring. Si ustedes no conocen qué es factoring, amigos, es cuando nosotros tomamos la factura de un cliente, vamos con un banco o una institución financiera y por un descuento nos dan el flujo inmediatamente. ¿Por qué es importante? Porque sabemos que el flujo de caja es lo que hace que una
que sobreviva una empresa, y es un buen intermediario, porque si yo puedo agarrar ese dinero, producir más, que va a generar más rentabilidad de la tasa que me está cobrando esta institución financiera. ¿Y sabes dónde lo he visto, Mario? Como ya les conté, tengo una corredora de seguros, lo he visto con los médicos, en los cuales pues tienen reclamos pendientes de pagos de hospitales y de seguros, en los cuales necesitan flujo de caja. Y estas empresas intermediarias dicen, buenísimo, te doy el efectivo inmediatamente y a cambio de eso te voy a cobrar una comisión de un X%. Creo que podemos decir que hay 3 factores donde realmente podemos decir que sobran los intermediarios. El primero es cuando nosotros tenemos que evaluar qué tan difícil realmente es llegar a ese cliente final. ¿Será que yo podría llegar a través, tal vez no ahorita, pero en un futuro, poder llegar directamente y no tener que pasar por un intermediario? ¿O ese intermediario realmente me da mucho valor y entonces tal vez sí vale la pena? Otro puede ser que no hay un valor logístico. Yo podría llevar el producto con todos los riesgos que eso significa. O que existen demasiados pasos y la pregunta es, ¿por lo menos me podría brincar 1, 2 o 3 pasos de esa cadena? Sí, yo te diría que por eso, en lo que mencionaste, por eso me gusta Bitcoin, en el caso de que puede ser un punto de intercambio de valor de punto a punto. Y me gustaba lo que mencionabas de los productos locales. Si usted produce piñas en un lugar muy pequeño, en un lugar donde todos se conocen, pues nada le cuesta poder poner su stand de piñas para que la gente se los compre. Siendo obviamente muy básico en lo que estoy diciendo, pero podría aplicarse en algo, por ejemplo, digital, que tenés un curso en el cual ese curso lo vas a poner de forma digital y realmente no necesitas que más intermediarios lo estén publicando porque vos lo puedes hacer. Estoy poniendo ejemplos, pero serían las únicas razones en las cuales yo también coincido con vos que realmente no podríamos necesitar. Y todavía me queda duda, porque lo vas a tener que subir tu curso a alguna plataforma, que es una intermediación. Al final, es difícil, escoge tu intermediario. No, pero es difícil no tener un intermediario. Si te pones a pensar, si te ayuda a poder presentar tu producto al cliente que deseas, el intermediario tiene valor. Por concepto y por definición, los intermediarios en general no son ni buenos ni malos. Simplemente tenemos que cuestionarnos. ¿Nos brindan valor? ¿Podríamos hacerlo nosotros? Y si esa persona nos brinda valor, de considerar hacerlo. Espero que les haya gustado.